Bueno, pues vamos a iniciar. Hola, ¿qué tal? Buena tarde, noche a todos. Ya estamos en esta primera gran transmisión del día de hoy desde INDECAC y fíjense que hoy estamos con el gusto de presentar una docente que se integra a la plantilla de INDECAC. Está con nosotros mi querida maestra Jenny Marlene Hernández Rodríguez, quien se desempeña como abogada postulante en materia penal, pero también mi querida maestra es titular de de clases de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, también imparte clases en el INACIPE, en la Fiscalía General de la Ciudad de México. Y hoy, mi querida maestra, bienvenida a INDECAC. Hoy nos traes un tema muy interesante para todo el foro jurídico de INDECAC. Te damos la bienvenida a INDECAC, que sea la primera de muchas ocasiones en las que participes con nosotros. Maestra Jenny Marlene Hernández Rodríguez, con el tema de los estándares sustantivos a considerar para revocar o modificar una sentencia en apelación. Bienvenida a INDECAC. Muchas gracias, maestra, muchas gracias, maestra Cristina, muchas gracias por este espacio. Y pues bueno, como bien mencionas, pues es uno de los temas bastante interesantes porque son poco visibilizados, ¿no? Al final de cuentas sabemos que recurrimos a una apelación para saciar ese principio de definitividad. Pero si por nosotros fuera, pues todos lo aplicaríamos con ese criterio que tenemos hoy en día para la vinculación al proceso en el que no aplica este principio de definitividad y obviamente nos vamos o nos podemos ir directo al amparo, ¿no? Bueno, el amparo indirecto de manera directa, ¿no? Sin pasar por la apelación. Entonces, ¿por qué? Porque la apelación lo que hace, desde mi punto de vista y a lo largo de estos casi 16 años que llevo como abogada postulante, es justamente lo que he visto es que hace un análisis en su conjunto de lo que debe de ser una primera etapa del proceso, que la junta en etapa de investigación inicial, etapa intermedia y después la etapa de juicio con la sentencia condenatoria. Al final, para mí es muy importante este punto porque el Código Nacional de Procedimientos Penales, entendamos que nunca deja fuera esta parte sustantiva del delito, que no es el tipo penal, sino más bien la conducta que el Ministerio Público está llevando con un juez de control para decir y definir si efectivamente es constitutiva de delito o bien no constituye un delito o ver qué es lo que pasa o si lo podemos llevar a juicio y entonces es una valoración probatoria. Pero al final de cuentas todo nos lleva a un mismo punto, el hecho. Ese hecho que nosotros vamos a realizar y que nosotros vamos a analizar y que el Ministerio Público es el que lleva justamente al juez de control, este hecho es el que nosotros debemos de atender y ese hecho es el que nunca se desprende ni del procedimiento ni del proceso. En el procedimiento puede variar porque es la integración de la carpeta en su fase inicial. Sin embargo, en su fase complementaria ya no vamos a poder modificarla y ya no vamos a poder realizar una variación justamente de ese hecho. Entonces, quiero hablar de dos hipótesis que nos llevan a un mismo camino, que es la hipótesis de la sentencia absolutoria y es la hipótesis de la figura del sobreseimiento. Estas dos hipótesis, ¿por qué las manejo? Porque, como ya lo comenté hace un momento, si nosotros nos vamos a lo que es la vinculación al proceso, nos habla de un hecho y la probabilidad, obviamente, de que el imputado lo haya cometido en su grado de sospecha razonable. Y entendamos ese grado de sospecha razonable porque el Código Nacional de Procedimientos Penales no lo manifiesta. Sin embargo, nosotros a lo largo de todo este desarrollo del sistema de justicia penal, lo hemos entendido y lo hemos transformado en esa parte junto con criterios. Entonces, ese grado de sospecha razonable, nosotros llevamos la conducta para la vinculación. Entonces, eso no lo vamos a manejar o no lo voy a abordar en estos momentos. Lo que sí es la parte de la sentencia absolutoria en la que ya pasamos dos etapas, bueno, tres etapas, que es la etapa inicial, la etapa intermedia y la etapa de juicio.
y obviamente dentro de esa etapa del juicio se emite una sentencia absolutoria. Y la parte de la figura del sobreseimiento. Insisto, estas dos figuras nos llevan a un mismo punto de partida y por eso para mí era muy importante ahondarlos y juntarlos, porque muchas veces lo que pensamos es que no son cosas completamente distintas, porque en la etapa de juicio ya un juez determinó con base en la valoración de los medios de prueba que pudieron desahogarse, pudieron ingresarse como prueba dentro del juicio, determinó que no eran suficientes para poder establecer que la persona haya cometido o participado en ese hecho que se le atribuye como delictivo. Sin embargo, también se debe de hacer una valoración del hecho, no de la prueba, pero sí del hecho. Nosotros tenemos la parte de la sentencia y esto lo dejo a un lado para entrar ahorita a lo que es el sobreseimiento. ¿Y por qué la importancia de venir a exponerles este tema? El sobreseimiento como tal, pues nosotros lo sabemos, nos da las consecuencias de una sentencia, nos da la sentencia, por ejemplo, una sentencia absolutoria, nos da las consecuencias de una sentencia absolutoria. Y permítanme hacer un... Maestra, de Sí, repente se baja. nada más para checar, porque yo tengo interferencia en el audífono, no sé si todo se está escuchando de esa manera. No, no se escucha con interferencia, nada más como que tiene esa variación en el sonido de la voz, como que se sube y se baja. Ok. Entonces, sí, porque yo escucho, pero ya está todo cerrado, ventilas todo. Entonces ya no hay nada que haga interferencia, pero ok, voy a estar Quizá el pendiente. micro, subirlo un poquito para efecto del tono de la voz, para el volumen, porque como que sube y baja el volumen. A ver, no sé si así esté bien. Ahí se escucha muy bien. Ok, perfecto, muchas gracias. Bueno, después de este pequeño incidente, una disculpa por ello, entonces vamos a entrar ya a lo que es la materia. Nosotros sabemos que para incluso realizar la fase inicial y primigenia de lo que es el procedimiento, que sería la denuncia o bien la querella, debemos de nosotros llevar un hecho que la ley señala como delito, que va a ser determinante y que va a ser también de importancia para el derecho penal, y nosotros lo llevamos con Ministerio Público. Ministerio Público, que hasta antes de las últimas reformas constitucionales tenía el monopolio de la investigación. Entonces, el Ministerio Público realiza la investigación y comprueba ese hecho que nosotros le llevamos como una noticia. Ese hecho que se debe de comprobar desde el momento uno en el que nosotros vamos con el Ministerio Público, persigue a todo lo que es nuestro procedimiento y nuestro proceso. Por eso les digo que es muy importante, porque en esta primera etapa llegamos a confundir mucho la valoración de la prueba con la parte de esta cuestión de la valoración del hecho. ¿Por qué digo que la valoración del hecho? Porque así lo establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. Para que haya una vinculación al proceso, que es la primera parte en donde va a tener intervención un juez para valorar todo lo que le presenta el Ministerio Público, para que haya una vinculación al proceso se tendrá que valorar ese hecho y cómo Ministerio Público presentó los datos de prueba para comprobar hecho por hecho. Esto nos los vuelve a exigir el Código Nacional de Procedimientos Penales para una sentencia absolutoria o bien condenatoria, que se compruebe cada hecho y que se mencione cuál fue la valoración que se le dio a ese órgano probatorio. Insisto, bueno, les reitero porque no sé si se haya escuchado o se haya perdido un poco la voz en esta parte, y para mí con la figura asímil que es la parte del sobreseimiento. Cuando nosotros tenemos un sobreseimiento, nos encontramos, o yo me he encontrado a lo largo de estos años que he tenido como abogada postulante, que es justamente el problema
de que en muchas ocasiones nos dicen que se va a valorar, cuando nosotros lo solicitamos como defensa, que se va a valorar la prueba y que por lo tanto no opera el sobreseimiento porque se valora la prueba y por lo tanto merece esa parte irse hasta el juicio. Pues bueno, esa cuestión, es que me están llegando los mensajes, perdón. Entonces, esa cuestión se exhibe en las audiencias. Y no terminamos de entender una cosa. Nosotros acudimos a la apelación, como decía también al principio de esta charla, como un principio de definitividad, porque prácticamente llegamos a perder como esa esperanza en la apelación, ¿no? Que implica tiempo y que implica esfuerzo y que implica para las partes no solamente dinero, en muchas otras ocasiones como defensas o como asesores victimales implica también dinero para las personas que están involucradas dentro de un proceso. Entonces, este argumento que se reitera en muchas ocasiones en lo que son las resoluciones de una apelación, es en donde se está confundiendo esta parte de la valoración del hecho a la valoración probatoria. Entonces, han habido sobreseimientos que se dan por jueces de control. He tenido esos sobreseimientos y en la apelación, pues obviamente he tenido o me han tocado argumentos en donde se dice que obviamente pues tenía que darse una valoración probatoria o que tendríamos que esperar a esa etapa de juicio, cuando no es realidad. La obligación de todas las autoridades es justamente analizar ese hecho que se está presentando. Y si ese hecho nos dio para una vinculación a proceso en una primera parte o en una primera instancia y posteriormente vimos que no, como en el caso del sobreseimiento, entonces es obligación del órgano jurisdiccional, como lo hacen, de valorar si se dan o no esos hechos. Y ese hecho, pues es más o menos, no es ni más ni menos que la conducta, que es la conducta de acción o la conducta de omisión, y que esa conducta forma parte, obviamente, de la tipicidad de una conducta delictiva. Entonces, esa conducta que despliega el supuesto sujeto activo del delito es lo que va a, les comentaba, es lo que va a perseguir a todo lo que es ese proceso y va a seguir todo ese proceso hasta en tanto no haya una sentencia o algo así que quede firme. Y cuando nosotros hablamos en esta parte de sentencias absolutorias y más en esta figura de sobreseimiento, malinterpretamos esta valoración. Porque de entrada, pues bueno, hay una acción o hay una omisión que se le atribuye la participación o realización a una persona como posible sujeto activo. Esta persona como posible sujeto activo es la que nos va a dar justamente pues esta cuestión de que se siga investigando, de que se sigan reuniendo los datos de prueba. Y si entramos a una segunda etapa, que es la etapa intermedia, pues justamente la etapa intermedia también va a tener esta finalidad, que es la depuración de los datos o medios de prueba que van que van a entrar a la etapa de juicio y depurar esos hechos. Entonces, todo el Código Nacional de Procedimientos Penales lo tenemos plagado justamente con esta parte de un hecho, porque eso es lo preponderante. Y si no hay un hecho comprobado, entonces, más allá de la valoración que se le tenga que dar a la prueba, porque el Ministerio Público nos lleve datos que obviamente a querer demostrarlo, ¿no? Esos datos o medios de prueba, pero más allá de la valoración probatoria, que no es el tema de esta charla, es esa cuestión de la valoración del hecho que olvidan nuestras autoridades y que nosotros olvidamos también realizarlo o argumentarlo dentro de las audiencias, ¿no? Entonces, es de verdad para mí alarmante el ver en algunas sentencias cómo nos regresan todo un legajo de sobreseimiento justamente
¿Para qué? Para que haya una valoración probatoria. Cuando el propio Código Nacional de Procedimientos Penales incluso prohíbe al juez que haga una valoración probatoria. Y aquí entra un punto muy importante. Una cosa es tener una valoración probatoria y otra cosa es tener una valoración de hecho. Y si ese hecho está comprobado o no está comprobado. Entonces, cuando nosotros tenemos esta variación, no podemos llegar a confundirla y no podemos llegar a homologarla. Si bien es cierto, va concatenada el dato de prueba o el medio de prueba para cada hecho, lo cierto es que la valoración se va a realizar de una manera distinta y en las primeras dos etapas lo que se va a analizar pues, es justamente esa conducta. Sigue variando. A ver. Si no, ahorita desconectamos el micrófono. Entonces, tenemos esta variación y les estaba comentando, para mí es sorprendente ver cómo algunas, incluso sentencias de apelación, no observan estos elementos sustantivos que se deben de dar no solamente en una etapa de juicio oral, porque justamente es lo que malinterpretamos, que una valoración sustantiva, como lo que nos dice el Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿no? Para una sentencia, absolutoria condenatoria, pues, ver si hay alguno de los elementos o si existe algún elemento negativo de la teoría del delito, ¿no? Que es lo básico a analizar. Entonces, no solamente este análisis se debe de realizar en la etapa de la audiencia, de juicio. No, esta valoración se debe de hacer desde el momento uno en que llegamos con el Ministerio Público. Eso, por supuesto, que se expresa al órgano jurisdiccional, el juez de control, que es la persona que va a analizar si efectivamente la conducta está... a ver, permítanme un segundo. A ver, ¿me escuchan ahí? No sé si ya se escucha mejor. Creo que ya no lo voy a poner sobre la ropa, sino aquí. Si hay variaciones, me pueden decir si los leo. Y pues me quedé en la parte sustantiva. La parte sustantiva, muchas gracias, Hassan. La parte sustantiva no solamente es exclusiva y limitativamente para una valoración en ya una audiencia de juicio oral. Si llegamos hasta la audiencia de juicio, es porque tenemos la convicción como autoridades, como ministerios públicos o como defensa de que, no de que nuestro representado, sino como ministerios públicos de que esa persona participó o cometió ese hecho y tenemos esa probabilidad de comprobárselo al juez más allá de toda duda razonable. Sin embargo, si nosotros también como autoridades o como representantes de las partes, llámese abogado defensor o asesor victimal, descubrimos o sabemos o estamos ante un supuesto de los que prevé la ley para no esperarnos a llegar hasta la audiencia de juicio, sino más bien solicitar o estamos en posibilidad de solicitar un sobreseimiento o alguna otra figura, pues obviamente vamos a dar paso a él en beneficio de nuestro representado. Las figuras son aparte, específicamente sobre el sobreseimiento, es la cuestión de que haya una conducta, bueno, un hecho probado o no probado. El Código Nacional de Procedimientos Penales, si bien es cierto, no nos dice hasta qué momento se puede presentar la solicitud del sobreseimiento, créanme que es verdad cuando les digo que me han regresado sobreseimientos porque no se solicitó antes de la etapa intermedia, cuando obviamente la etapa intermedia es la depuración de los medios y la depuración de los hechos. Si hay un hecho no comprobado y que ese hecho resulta ser el primer escalón de la teoría del delito, pues obviamente todo lo demás también
se pierde. No son hechos aislados en concurso. Y estamos hablando de un solo hecho o varios hechos probados. Y para eso tendríamos la figura entonces de alegar o argumentar en un momento dado un sobreseimiento que sería parcial. En otras ocasiones, también, bueno, otro sobreseimiento, eh, se regresó porque no se les dio oportunidad a la asesoría victimal de hablar cuando pues es un control horizontal, ¿no? Los jueces no pueden subsanar lo que las partes tenemos que argumentar y eso es responsabilidad de cada representación de las partes. Lo que sí corresponde a las autoridades como las autoridades que son encargadas, magistrados y magistradas, de ver y atender las apelaciones es justamente todo lo que se vaya argumentar y si estamos hablando de la figura de sobreseimiento, pues atender de entrada si se da un hecho o no se da ese hecho. En el caso que les comento que se regresa porque no se le da oportunidad de hablar a la asesoría victimal, fue un sobreseimiento total que se solicitó porque de entrada, pues los policías que habían realizado la detención no eran ni las patrullas que se habían comentado por parte de policías remitentes que hicieron la puesta a disposición. Entonces, si ese hecho, el hecho el hecho posiblemente constitutivo de delito fue el desapoderamiento. Si bien es cierto, la parte de las patrullas, por así decirlo, de los policías, de este intercambio, no está con ese hecho posiblemente constitutivo de delito, pero es el primer hecho que obviamente da paso a ese segundo, que ya es el posiblemente constitutivo de delito. Y si la persona que pone a disposición, la autoridad que pone a disposición de la autoridad nos dice que había una patrulla parada y que de repente se le hizo señas y resulta que esa patrulla no estuvo en el lugar, entonces este hecho que nosotros estamos manifestando, no constitutivo de delito, porque ahí no tocamos parte de la tipicidad, pero ese hecho que estamos nosotros manifestando no está comprobado. Si nosotros para solicitar un sobreseimiento pedimos geolocalización o solicitamos cámaras y resulta ser que en esos videos se observa y hay un análisis de videos, de grabaciones, de todo. Entonces, es la importancia de atender y valorar esos elementos sustantivos. No dejar a un lado la conducta que es parte justamente de estos elementos sustantivos y no es que sea solamente una parte aislada, sino que es un elemento de la tipicidad no importante, importantísimo porque justamente con él comienza toda una valoración de los demás elementos de una teoría del. Entonces, si nosotros tenemos que un hecho no está aprobado, ¿qué tendría que hacerse? O bien, el Ministerio Público no solicitar lo que sería bueno, no presentar acusación, sino más bien regresar, perfeccionar la investigación y entonces sí, nosotros vemos entonces qué policía fue y vamos al hecho posiblemente constitutivo de delito. Pero si tampoco tenemos una víctima parada y esto se desprende de grabaciones y demás, no tenemos una víctima parada en donde dicen que se encontró, ahí estamos hablando del hecho de. Por eso quiero dimensionar, y no sé si este micrófono no da la oportunidad, pero dimensionar justamente esta parte, la importancia, ¿no? Porque obviamente cuando nosotros solicitamos preponderantemente como defensa un sobreseimiento, pues nos encontramos con este contraargumento en el que se tiene que hacer una valoración probatoria. Y esa valoración probatoria, pues resulta que son videos en donde claramente se ve que no hay una víctima, en donde claramente se ve que no son esas patrullas, en donde claramente se ve que, es más, que ahí ni siquiera ocurrió un hecho delictivo. ¿Por qué esperar entonces a que un juez de oralidad haga una valoración probatoria? Ese hecho debe de ser un requisito sine qua non de todas las acciones en etapas previas a esa etapa de juicio oral. Por eso,
en el título de esta charla quise poner, bueno, los elementos sustantivos para cambiar o revocar una sentencia, porque llegamos a al recurso de la apelación y pues resulta que no hacen una valoración justamente de ni un análisis de ese hecho que se está argumentando. Se atiende todo, me ha tocado ver de todo, o sea, se atiende desde que sí era el momento oportuno o no era el momento oportuno, la fase intermedia en su parte oral para que el Ministerio Público presente un sobreseimiento, hasta el hecho de que si se le hace una valoración probatoria o se retrotrae perdón, las etapas, ¿no? Porque eso fue un hecho que se ventiló o era algo que se tuvo que haber argumentado en una vinculación a proceso. Entonces, de entrada, no podemos confundir que un hecho delictivo, posiblemente delictivo, recaiga sobre la persona que es imputada. Estoy hablando ahorita de imputación, pero también obviamente repercute a la víctima. En las ocasiones que me ha tocado ser asesora jurídica, nunca he tenido una víctima que me diga, sí, que bueno, vamos a aventarnos un año más de procedimiento o de proceso. Nunca. Ya ustedes ahorita me desmienten si han tenido alguno o alguna víctima que se alegre con alargar su proceso, pero nadie quiere perder tiempo en estos trámites y obviamente el hecho de que ya se haya llevado a cabo esa estrategia y que se regrese por inobservar las cuestiones sustantivas resulta no solamente una falta. Está bien las cuestiones que determina el Código Nacional de Procedimientos Penales sobre lo que podrá versar la apelación y cuáles van a ser los argumentos, obviamente, de la autoridad. Y que no puede suplir justamente, que de hecho ya salieron los criterios al respecto, que no podrá suplir bajo ninguna circunstancia algo que no se le haya expuesto en esa apelación o en esos agravios. Pero la parte sustantiva, pues es una parte de un derecho, un derecho humano, que es pues el debido proceso máximo cuando tratamos, bueno, cuando estamos hablando de temas sobre la libertad de la persona o bien sobre conductas, pues hablando de víctimas sobre desaparecidos, por ejemplo, que son procesos que no los podemos alargar y son procesos en los que se debe atender justamente esta cuestión sustantiva. Esto debería de ser el primer paso que se debe a tener en una sentencia de segunda instancia. Por eso les digo, o por eso es el título de cuando nosotros decimos estándares mínimos sustantivos para cambiar, modificar, revocar sentencias, no se trata de decir, bueno, estoy en desacuerdo y vamos a realizar una determinación. Vamos a realizar una sentencia y salto todo lo sustantivo y me voy solamente a una parte procesal. Porque la parte sustantiva es parte fundamental de la procesal, porque sin los sustantivos no existiría la parte procesal. E insisto, todo nos lleva, ahorita lo uno más bien con lo que es la sentencia absolutoria. Sin embargo, todo nos lleva a esta parte. Lo que primigeniamente se va a tener que estudiar es justamente esa conducta de acción u omisión que la persona pudo haber cometido o participado en. Cuando nosotros hablamos, y dejamos ahorita entonces un ratito el sobreseimiento, y vamos a la sentencia absolutoria. Cuando nosotros hablamos de sentencia absolutoria, es porque justamente el órgano investigador y representante social no pudo demostrar, más allá de toda duda razonable, cada uno de los hechos. Y justamente nos lo dice también este Código Nacional, ¿no? No podrá haber una sentencia si es que no se narra de manera exhaustiva cada uno de los hechos probados. Y si hay un hecho que no se tuvo como probado, entonces manifiesta juez de oralidad
por qué no se tuvo probado ese hecho, si se presentó un medio de prueba, se pudo incorporar, no se pudo incorporar, o por qué no le diste esa carga probatoria o esa valoración. Y eso es lo que nosotros vamos a tener en esa sentencia absolutoria. En las sentencias condenatorias también, en realidad, todas se estructuran igual. Sin embargo, pues bueno, vamos a tener esta parte de los hechos probados. Y este hecho probado es la conducta. Entonces, si nosotros tenemos que no se comprobó, en muchas ocasiones no se solicitó a tiempo y pues ya tenemos encima un acto de apertura a juicio y pues obviamente ya eso nos tapa cualquier tipo de estrategias. Sin embargo, pues bueno, cuando se realice o cuando se realiza una apelación o cuando realizamos una apelación, lo que no debemos dejar afuera y que sí es nuestra carga, el poderle manifestar estas circunstancias sustantivas. Va a haber otro análisis sustantivo de los hechos fuera de la audiencia de juicio. Desde mi punto de vista, también se hace para una vinculación a proceso porque los elementos negativos visibles o claramente que se presentan en un caso en particular, pues también pueden ser argumentables. Un elemento negativo como la ausencia de conducta, como la tipicidad, como el error de prohibición, van a ser también argumentables. Bueno, el error de prohibición no tanto, el error de prohibición sí va más para pero principalmente lo que es una ausencia de conducta y la parte de la tipicidad van a ser, claro, argumentables desde el momento uno en que nosotros tengamos conocimiento de la investigación que se realiza en nuestra contra. Y que también cuando nosotros somos partes de la víctima es el momento uno y la etapa uno, el primer paso que debemos de tomar en consideración para la integración de la carpeta de investigación. El probar nosotros cada uno de nuestros hechos, si son varios hechos, o nuestro hecho en general, es importante antes de la judicialización. Sin embargo, pues bueno, si tenemos alguna de las figuras o si tenemos algún elemento probatorio, dato o medio de prueba que determinen o que identifiquen o que hagan identificar justamente esta parte de ausencia de ese hecho posiblemente constitutivo de delito porque no se cometió, no se dio, o bien porque aparece claramente la inocencia de la persona imputada, claro que vamos a tener que argumentar esta parte sustantiva. Desde el momento uno en que nosotros entremos como parte del proceso o del procedimiento. Entonces, sí es muy importante realizar un estudio en estas apelaciones, porque estamos hablando de que implica muchísimo tiempo más, por lo menos unos 4 a 6 meses más, en donde la persona, pues obviamente, espera que su situación jurídica ya se determine, que ya quede firme, que ya no haya variación. Entonces, cuando nosotros argumentamos una variación, pues obviamente en este tipo de casos para una absolución o que tenga la finalidad de absolución, como en el caso, insisto, del sobreseimiento, debemos atender estas cuestiones sustantivas para poder cambiar o revocar esa sentencia. Si nosotros advertimos que hay una variación sin analizar esta parte fundamental de nuestros elementos sustantivos de un hecho, entonces estamos hablando de que vamos a irnos a amparo y vamos a prolongar, por supuesto, un proceso que ya estaba terminando, que ya estaba pues prácticamente finalizado. Entonces, sí es importante el que se analicen estos dos elementos en su aspecto negativo y si no hay un hecho que la ley señala como delito, pues entonces no hay una conducta relevante para el derecho penal. Más que sea como algo automatizado para las autoridades, para nosotros como abogados,
el hecho de decir, bueno, pues es que tenemos que hacer una acusación sí o sí. No, no, bueno, yo sugiero que no, porque justamente, pues bueno, hay esa cultura de que si tenemos una carpeta de investigación, pues si solicitamos un sobreseimiento, ¿qué van a pensar? Que la autoridad es corrupta, que se está vendiendo, pero recordemos también que el Código Nacional de Procedimientos Penales nos habla de imparcialidad, nos habla de probidad, nos habla de buena fe y nos habla, por supuesto, de elementos novedosos. Esto nos habla las distintas, bueno, la doctrina que hay al respecto, elementos novedosos nos habla para poder sustentar nuestro dicho de que esa conducta no se cometió o si fue cometida, no fue la persona a la que se está imputando. Esto también da una protección al debido proceso de la víctima, porque si esto no fue y se resuelve este amparo, muy pocas víctimas toman la decisión de irse a una revisión o dependiendo o al amparo y solamente se quedan en lo que dice o dijo ya un tribunal de alzada en una apelación. Entonces, si hay una absolución o si hay una confirmación del sobreseimiento, eso no quiere decir que si tenemos una víctima, pero que evidentemente la persona no fue, pues tenemos ahí, por ejemplo, herramientas. Si fue responsabilidad de la investigación, pues ya podemos solicitar de una manera más fácil la reparación del daño estatal, bueno, al Estado. Y si es una cuestión, pues, de de terceras personas, igualmente, que hayan sido parte de esta pues, investigación, como en el caso de los policías que les comenté, pues también tenemos posibilidad de darle una mejor respuesta a la víctima. No siempre el señalar a una persona que no sea la responsable o que evidentemente, aunque nosotros no lo sepamos en ese momento, pero que evidentemente no fue la responsable y que resulta que salen ya con una investigación paralela, esos datos o medios de prueba paralelos o alternos que repila la persona que es representante del imputado, ahí no solamente se violan derechos humanos o derechos fundamentales del imputado, sino de la víctima también. Entonces, todo depende de la situación también de la medida cautelar, el acto de molestia que se le esté realizando. Obviamente, la víctima, si está en peligro o no está en peligro. Imagínense si esto lo hacemos o seguimos teniendo esta reincidencia de la cual quise venir a hablarles por justamente todas las incidencias que he notado y que es algo importante y que es el punto uno antes de entrar a todos los demás puntos que pudieran darse en el proceso. Sin embargo, pues hay muy poco análisis de esto justamente en estas apelaciones y que si se da, por ejemplo, una sentencia absolutoria en la etapa en la etapa de juicio, ahí sí, pues va a poder aperturarse otra investigación, pero qué difícil debe de ser para una víctima o qué difícil puede ser para una persona, si para nosotros como abogados es complicado, para las personas que no tienen conocimiento en la materia mucho más, lo complicado que puede ser el decir, ¿saben qué? Híjole, pues vamos a hacer otra investigación porque eh, pues resulta que este no fue, sí se pudo demostrar, pero ya llegamos hasta la etapa del juicio, ya no podemos perfeccionar. Nos confirmaron en una apelación o la apelación revocó sin hacer un análisis de estos elementos y en el amparo, pues resulta que nos dan la razón. Entonces, yo veo muy compleja esta parte porque no solamente está, obviamente, los derechos del imputado, sino también los de las víctimas, que en muchas ocasiones, pues, viven, digo, algo extraordinario y aún así tienen esa fortaleza para denunciar, para llevar a cabo todas las etapas, para estar ahí dentro del proceso. Y el no advertir esta cuestión desde que se hace la denuncia, desde que se hace la querella, y que esto
también pase por inadvertido en una apelación, pues me parece demasiado, demasiado grave, porque obviamente no es una cuestión que deba atenderse única y exclusivamente, como lo he leído, en una etapa de juicio, sino que es algo que debe de atenderse desde el momento uno en que nosotros estamos realizando pues una posible imputación, una noticia criminal de un hecho delictivo. Entonces, sí resulta importante y pues bueno, quiero cerrar con esta parte de, bueno, ir cerrando con esta parte de que esta cuestión de este análisis primigenio de los elementos sustantivos es una garantía procesal para víctimas e imputados. Es una garantía procesal para la reparación del daño y es una garantía procesal para la libertad de todas las personas que se encuentran purgando un proceso con una medida cautelar, ¿no? Vigente, privándolos de su libertad. Entonces, esta cuestión, si bien es cierto, no podemos, si bien es cierto, las autoridades no nos pueden suplir en la deficiencia de la queja, en la apelación, atendiendo agravios que no fueron manifestados, pues bueno, yo quiero tocar este tema desde los derechos fundamentales que implica obviamente el realizar una inobservancia tan importante en estas figuras y de todo el proceso en general. Si nosotros tenemos algo que pueda dañar el acceso a la justicia de la víctima, y con acceso a la justicia no es que se inicie la carpeta de investigación, sino que se realice una investigación buena, una investigación, pues obviamente competente y una investigación encaminada al esclarecimiento de los hechos. Si nosotros estamos, obviamente, como defensa y está el imputado, pues también está el derecho al imputado de la certeza de la seguridad jurídica, está el derecho a su libertad, y eso también puede llevar a las autoridades de segunda instancia a realizar una valoración de los derechos humanos dentro de ese proceso, que es la única manera en la que se permite una excepción a los agravios. Digo, sí, el Código Nacional nos sigue insistiendo y además hay una jurisprudencia que nos dice que no puede, aun cuando sean derechos, no puede realizar un análisis, pero sí tiene que atenderlo de oficio, sí tiene que advertirlo de oficio. Y si lo advierte, tiene que pronunciarse a él, y tiene que pronunciarse a eso que ya advirtió. Entonces, para mí, por eso les comento, es importante que atendamos esto que a veces damos por sentado. De autoridad dice que se cometió un robo, eh, y pues esa conducta pues la damos por sentada hasta una audiencia de juicio. No, esa conducta tiene que ser comprobada y tiene que comprobarse en todas sus partes, en todos sus términos, y obviamente en las cuestiones sustantivas debe de comprobarse que hubo esa acción o esa omisión desplegada para la persona que se está señalando como responsable justamente de ese hecho o de esa conducta posiblemente constitutiva de delito. Insisto y reitero, porque sí es muy importante, no estoy hablando de la valoración que se hace en la audiencia inicial en una vinculación a proceso, que es muy distinta y que incluso, pues, el imputado tiene un término para poder esclarecer su situación jurídica. Y ahí, pues obviamente va a ir toda la argumentación de defensa para que no sea vinculado al proceso. Los requisitos para la vinculación al proceso son otros. A lo que yo me refiero justamente con este tema, de atender los elementos sustantivos para modificar, para revocar una sentencia absolutoria, o bien para modificar una resolución respecto a un sobreseimiento antes de la audiencia de juicio o del auto de apertura a juicio. Si nosotros tenemos estas cuestiones, es importante que lo analicemos
como parte del proceso y obviamente que se lo expongamos a la autoridad. Porque a veces, pues en una segunda instancia, se piensa que la limitación es justamente no conocer sobre agravios que no fueron expuestos, aun y cuando estos puedan ser constitutivos de violaciones a derechos humanos o derechos fundamentales. Entonces, no debe de darlo por sentado, a lo mejor emitir una resolución, pero dejar un análisis completo. Esto es lo que se pide y por eso, pues obviamente fue uno de los temas principales, porque pues haciendo un análisis y haciendo una recopilación de todo lo que son estas figuras, tanto de la sentencia absolutoria o condenatoria, o bien una resolución dentro de un sobreseimiento que tendrá los efectos de la sentencia absolutoria cuando ya quede firme, justamente es esta parte que no se realiza en un recurso de apelación y que es, bueno, no sé si generalizado, no me atrevería a decir que todas las personas, pero sí muchas personas ya no vamos o no optamos o no vemos como algo viable, benéfico el poder ingresar una apelación. ¿Por qué no? Porque de todas maneras se van a decir mil cosas y al final de cuentas, pues muy probablemente no nos beneficie ni a la víctima ni al imputado. Entonces, eh, digo, sí vamos a ingresar la apelación porque tenemos que hacerlo y nos asiste este principio de efectividad, pues bueno, creo que es muy importante y sumamente importante el que se haga por parte de las autoridades, pues un análisis justamente de todo lo que pudiera pues conllevar a una violación. Y esto es para, digo, exponérselos, pero también concientizar que en el momento en el que nosotros revocamos, o bueno, las autoridades de segunda instancia revocan, ¿no? Digo nosotros como asesores jurídicos, si nosotros interponemos una apelación y revocamos una sentencia o una determinación de sobreseimiento favorable para el imputado, no solamente estamos afectando al imputado, sino también a nosotros, porque muy difícilmente pues el imputado no va a ingresar un amparo que revise pues justamente la resolución de esta apelación. Entonces, por eso la importancia, porque ambas partes afecta y pues no es una valoración que deba de hacerse, como insisto, la que hace el juez de control en una vinculación a proceso, sino más bien es una valoración de lo que se está denunciando y de lo que está presentando para poder, perdón, es que me salió el mensaje, de lo que se está presentando ante un juez para que ese juez dé su determinación y diga si efectivamente para él se cumplen o no se cumplen los requisitos. Y si ese juez ya lo observó, bueno, y nos vamos a la apelación, hagámoslo de manera consciente en que esa apelación se revoque, porque obviamente al final de cuentas vamos a tener una sentencia favorable para la persona que está advirtiendo esta ausencia de elementos sustantivos dentro de la conducta. Entonces, de entrada, porque no hay conducta en algunas ocasiones. Si hay incluso esa ausencia de conducta en ocasiones, o sea, ¿cómo vamos a tener una sentencia condenatoria? Y eso es afectar a las. Entonces, creo que es muy importante concientizarnos sobre esto y pues realizar esta observación justamente para cuando se emita una resolución de apelación, no tomar, híjole, criterios los más bajos o los hechos mínimos para poder revocar o modificar esa determinación que ya dio pues. Porque además como ya lo comenté, de afectar a las partes, no solamente imputado, insisto, sino también a la víctima por la reparación del daño y por todo lo que implica el estar dentro de un proceso y esa sensación o sentido de justicia que debe dársele, también es esta cuestión de que si nosotros inadvertimos esta, estos elementos o que si nosotros seguimos con estas determinaciones o con estas resoluciones de segunda instancia sin observar los elementos sustantivos y que tan solo di un ejemplo. O sea, no me metí a ver o a desarrollar, por ejemplo,
lo que hubiera sido pues, los elementos objetivos o los elementos subjetivos, porque ahí sí, estoy de acuerdo, un elemento subjetivo, por ejemplo, pudiera darse más el debate a lo mejor en una audiencia, pero pues bueno, estoy hablando de hechos que no son probados, que son visiblemente no constitutivos de delito, o bien son visiblemente demostrados que la persona no participó o no lo cometió. Entonces, sí es importante que cuando se llegue a revocar o que la autoridad llegue a revocar una sentencia, pues se haga una valoración. Porque si no lo hacen en apelación, de todas maneras se va a realizar en amparo y puede haber pues un resultado, pues obviamente, que es el más justo, que pues va a ser por parte de un juez de distrito. Entonces, creo que es muy importante visibilizar, no acostumbrarnos y pues sí, no seguir en esa postura de pues tenemos que meter la apelación porque pues es un requisito de sustanciación para el amparo y nada, o sea, de todas maneras no esperamos nada acerca de esta apelación. Debemos esperar mucho y debemos de pedir mucho a cada una de las autoridades que resuelvan este recurso y que tratemos de homologar, insisto, bueno, si son asesores jurídicos, ministerios públicos, ahorita ya miran diciendo qué son, pues bueno, tratar de homologar estos criterios, porque obviamente es algo que debe de observarse, insisto, desde el momento uno en el que nosotros llegamos con ustedes como autoridades para poder denunciar un hecho, o bien llegamos con ustedes como autoridades para conocer de ese hecho que se está imputando a uno de nuestros representantes. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, pregunta, comentario. Ok, perfecto. Pues bueno, por mi parte, ok, ya los estoy leyendo. David, sí, David, adelante. A ver, déjenme checar si yo puedo aperturar micrófono. No puedo aperturarle el micrófono, David, pero no sé si guste escribirnos la A ver, pregunta. maestra, creo que ya van a poder activar micro, perdón. Hay una pregunta antes de la maestra Lisbeth Lugo. Dice, entonces, ante un sobreseimiento, ¿procede la apelación y no el amparo? Sí, ante un sobreseimiento procede la apelación primero por principio de definitividad. Ya pueden activar su micro, licenciado David, por favor, Ale. Ya pude, muchísimas gracias. Pues es una pregunta respecto a la apelación precisamente, y me voy enfocado a la cuestión cuando todo el material probatorio, etcétera, solamente se basa en el testimonio de una persona que estuvo ahí en los hechos, pero que a la vez no se sustenta en nada más que en ese testimonio. Esto, eh, ¿cómo lo ve usted? ¿Qué opina de esto, maestra? Porque lo vemos en muchos asuntos que solamente se sostienen con testimoniales y las pruebas científicas no apuntan a quien cometió probablemente el delito, al imputado. Entonces se viola aquí la presunción de inocencia y pues obviamente nos da pauta para ir a la apelación, pero aún así muchas veces
se vuelve a confirmar. Entonces, ¿es suficiente esto o por qué se da esta situación? Yo entiendo que hay pruebas circunstanciales que fortalecen todo lo que dice la víctima, pero, por ejemplo, en el homicidio, que se necesita también pruebas científicas, pues también se sustenta con el solo dicho de un testigo. Esa sería mi pregunta, por favor. Ok, muchas gracias. David Chacón, ¿verdad? Fue. Sí, servidor. Ok. Muchas gracias, David. Pues mire, de entrada, hay muchísimos factores por los cuales tenemos o podríamos tener una sentencia condenatoria con solamente un testimonio, porque cada prueba en particular tiene su manera de valorarse, incluso, bueno, la testimonial, que es una de las más complejas, ya hay criterios al respecto a la valoración de esa prueba. Entonces, hay muchos factores que pueden incidir para que, aún sin esos elementos o sin esos medios que se convirtieron en pruebas en una audiencia de juicio, por la cual dio paso a una sentencia condenatoria. Lo primordial, perdón, para mí es la contraparte. Si nosotros como defensa no lo argumentamos, pues obviamente, ¿cómo lo va a saber pues el juez, ¿no? Es una etapa en donde también es de oralidad. ¿Y cómo la va a saber? Pues obviamente va a saber los hechos que nosotros le expongamos dentro de esa audiencia. Por eso es muy importante que la contraparte pues ataque los puntos inflexibles y no comprobados de la teoría del caso del Ministerio Público. Entonces, y no atacarlos por atacar, porque una cosa es, y esto sí es muy importante, ¿no? Una cosa es decir, vamos a ver los puntos que está mal la autoridad y vamos a atacarlos y con eso va a ser una estrategia de defensa. No, hay casos en los que realmente sí tenemos que no hay una comprobación de ese hecho y pues bueno, eso debe de ser atacable por la contraparte, porque recordemos que los jueces no pueden subsanarnos en nuestra deficiencia. Otra cuestión, ¿qué valor probatorio le dio obviamente el juez por las circunstancias en las que se haya dado este testimonio presencial? No es lo mismo un testimonio presencial que se emita en un delito de violencia intrafamiliar que se sigue dando, que son delitos de oculta realización por lo general, en donde debe de aplicarse una perspectiva de género, o bien un delito de homicidio simple, en donde, como usted lo dice, pues debe de haber otros elementos, ¿no? Tuvo que haber otros elementos, bueno, otras pruebas científicas que apuntaran y pues obviamente que apuntaran a esa persona como participante o como autor de ese hecho delictivo. Entonces, son muchos los factores. Aquí entra algo muy importante cuando ya estamos en la etapa de juicio, entra algo muy importante que es la valoración probatoria, y que la valoración probatoria también puede ser con base a lo que haya observado. Bueno, no puede ser, será con base a lo que haya observado el juez en esa audiencia de juicio. Es decir, la valoración probatoria con las cuestiones científicas, las máximas de la experiencia, va a ser con base a todo lo que haya podido observar ese juez. Y si para el juez tuvo credibilidad ese testimonio, pues en nosotros estaría como contrapartes, pues a lo mejor ver si efectivamente ese testimonio está diciendo algo que presenció a través de los sentidos, o bien algo que está estudiando a través pues de una preparación jurídica, ¿no? Porque ya sabemos pues las etapas por donde pasa la memoria y lo que puede cambiar, lo que puede variar en este tipo de declaraciones de los testigos. No puede cambiar el hecho, sino puede cambiar solamente la percepción, y en eso a lo mejor puede variar, pero son diferentes factores, y la determinación sin duda la va a tener el órgano de oralidad,
que le va a dar ese peso justamente pues a lo que es esta testimonial. No sé si respondí su duda. Claro que sí, ampliamente. Muchísimas gracias, maestra. Muchas gracias. Pues bueno, me dio mucho gusto verlas a todos. Entonces, no sé si alguien más tenga preguntas, dudas. No sé si alguien más tenga alguna pregunta antes de concluir con la maestra Jenny, por favor. ¿No? Creo que no, maestra, creo que ha quedado muy claro. Entonces no nos resta más que agradecerle y bueno, pues reiterarle la invitación para que pueda estar en futuras actividades académicas aquí en INDECAC, por favor. Muchas gracias, maestra, muchas gracias. Y claro que sí, para mí es un gusto poder estar con todas y todos ustedes. Y de verdad, un cariño siempre a INDECAC. Y pues bueno, ya aperturando nuevas puertas y nuevos horizontes. Muchas gracias, maestra Cris, muchas gracias, Felipe, y muchas gracias a todos y a todas que estuvieron presentes y pues bueno, queriendo conocer un poquito más de este tema. Gracias y buenas Al noches. contrario, muchísimas gracias. Recuerden que este video se queda colgado en la página de Facebook de INDECAC. Lo pueden ustedes ver las veces que ustedes quieran. Y bueno, pues muchísimas gracias y gracias, maestra. Nos vemos a las 21 horas con otra transmisión que vamos a tener. Muchísimas gracias a todos. Gracias, maestra Cristina.